¿qué tal? Bienvenidos a My Personal Glow. Mi nombre es Ruth y te doy la bienvenida a mi canal. Si pasas por aquí por primera vez, te doy la bienvenida y te animo a suscribirte si eres un amante de la cosmética coreana y también del cuidado de la piel. Quiero compartirles mis productos terminados, los productos que me ayudaron con mi rutina de noche, productos hidratantes, nutritivos, maravillosos, anti-envejecimiento que utilicé durante el invierno, y también va a ser un video de haul porque les quiero mostrar cuáles son los productos que van a sustituir estos terminados. Así que sin más, comencemos con este video. Como ven, aquí tenemos los productos de la línea de Missha Shounjin, que es para pieles maduras o son productos anti-envejecimiento. Ya yo les había mostrado la crema y les dije que era una crema súper nutritiva, de una textura densa, profunda, y que además lo aconsejaba para pieles que estuvieran deshidratadas, pieles secas o pieles muy maduras que ya se sientan resecas por causa de la edad. Pero la esencia no se los había enseñado. Quiero mostrarles un poquito de la textura. Y yo creo que ya lo que voy a hablarles se nota. Es una textura gelosa, pero también no sé si se logra ver. Ay, vamos a ver si se logra ver. Creo que es el producto con la textura más compleja, más difícil de describir que yo he probado en mi vida. Pareciera, cuando ustedes lo ven, pareciera que es como aceitoso, pero no es así. Es una textura ligera, pero cuando la sientes en la mano pareciera como si tuviera aceite. Pero creo que lo que más la describe es la miel. Me da la impresión de que tiene un poquito esa pegajosidad o esa viscosidad que tiene la miel, incluso en el color. Sin embargo, no es pegajoso. Ahora, es un producto tan nutritivo que con un solo pon ustedes tienen para todo el rostro y suficiente. Si se ponen 2 o 3 pon, como pudieran acostumbrar con otro producto, esto va a ser too much y van a tener que lavarse la cara. Es un producto que contiene una mezcla de ingredientes raros, en especial saponinas de ginseng rojo, que les he hablado mucho de ese ingrediente en el año pasado, que es excelente, excelente, excelente para la salud de la piel, pero con excelentes beneficios anti-envejecimiento. Tiene ginseng rojo y tiene un complejo también de plantas raras, herbales, tradicionales, usadas desde las cortes en Corea, con beneficios anti-envejecimientos probados ya por años. Entonces son unos productos maravillosos. Sin embargo, la textura es esto. Ustedes están viendo ahí, claro, puse bastante y es la mano, y la mano no tiene la misma absorción que tiene el rostro. Sin embargo, esa es la textura y se los tengo que decir, es un producto excelente, pero tienen que saber que no es esa textura de que acostumbramos a ver en las ampollas de Missha, que la piel se la traga. Eso no sucede tan rápido, pero también es un producto que, en mi opinión, debe ser utilizado por las noches y que durante la noche trabaja en la piel. Creo que es cuando se obtienen los mayores beneficios, y en la mañana la piel amanece nueva, renovada, vitalizada. Es excelente, pero tiene esa característica. Los productos son como que más densos, más fuertes. Les voy a poner la crema encima para que vean, para mostrarles la textura. Si se dan cuenta, igual es mucha cantidad para el área. Sin embargo, quiero que se percaten de cuál es la textura que tiene esta crema. ¿Ven? Como si siguiera ahí. Se toman, puede hasta 20 minutos en que ya uno sienta que la piel absorbió la crema totalmente. Pero es maravillosa, maravillosa, que eso no los intimide. Si logran que eso no les intimide, van a disfrutar de una crema maravillosa, peculiar, pero una crema más apropiada, de nuevo, para la noche. Se puede usar de día y de noche, y he visto reseñas de personas jóvenes que la han usado y han quedado enamoradas de esta textura, y que además han visto maravillas en su piel. Pero bueno, tienen que saber que queda así, ¿no? Y por último, el aceite. Esto no es un terminado, pero se lo quería mostrar. Creo que es el que más me gusta de todos. Esto es un aceite que está a la altura de los aceites high-end coreanos y no coreanos. Este es un aceite que también tiene aceites vegetales y tiene extractos de ginseng y de todas esas hierbas raras
que quizás en el blog les explique más todo lo que hay aquí adentro. Pero este aceite sí tiene una absorción súper rápida. Y me encanta ponerlo antes de la crema, o sea, la ampolla, el aceite y termino con la crema. Pero el día que se me olvida ponerlo antes, si estoy poniendo la crema y lo pones después, hace así, atrapa la crema y ahí sí hay una absorción súper rápida. El aceite empuja la crema hacia adentro y te hace una capita suave, deja la piel con una suavidad y firme. Uno siente que la piel se aprieta cuando coloca este aceite. Por eso que digo que está a la altura de aceites súper caros, coreanos, de Don Gimby, de History Who, de Sulwhasoo, ese tipo de productos que son high-end, y esto es súper barato. Entonces, eso quería traérselo como una novedad de que este aceite lo pueden usar con la línea, pero lo pueden usar solo y su piel se los va a agradecer porque es fantástico. Los amantes del aceite, ya este pasó a ser uno de mis favoritos y entonces tan económico. Uno aprieta por aquí y entonces se llena así el gotero. Es un aceite claro. Ahora poner el aceite encima, voy a dejar una gota solamente por todo lo que he puesto. Pero espero que lo noten. Es como agua, se siente como agua. Y cómo se va, inmediatamente penetra. Ay, me encanta. De verdad que esta mano me va a quedar muy rejuvenecida después de este video. El aceite penetra y me da la impresión de que lleva hacia adentro todo el resto de productos que pusimos y a la vez sella. Así que puede usarse antes de la crema o después de la crema para que haga eso. Lo cierto es que cuando lo masajeas un poco en el rostro, sientes que la circulación de la piel se estimula y se aprieta. La piel se aprieta. Entonces es maravilloso para aquellos que tienen problemas como yo, ya por la edad de flacidez o de firmeza en la piel. Este aceite es una magnífica adición y creo que es el producto que más me gusta. Pero los tres productos son excelentes y súper recomendados. Entonces, ¿por qué lo sustituyo? Y aquí viene este haul de Yolce que hace tanto tiempo que les prometí mostrar y que no les había mostrado. Aquí hay de todo, por supuesto, pero están también los productos que van a sustituir los de Missha que les acabo de mostrar. Es una línea completa que Vanovaji lanzó el año pasado, pero que Yolce la sacó este año. Es una línea premium anti-envejecimiento. Ok, entonces sería la crema, el suero y la crema de ojos. ¿Cuál es el chiste de esta línea? Que saben que tampoco me gusta comprar líneas así completas. Pero ¿cuál es el chiste de esta línea? Y es que Vanovaji utiliza como ingrediente estrella el ADN de esturión. Hace unos años ya, hace más o menos 5 años, se puso de moda el ADN de salmón. Se descubrió que tiene propiedades regenerativas magníficas para ayudar con la elasticidad, con la firmeza de la piel. Y los médicos incluso la utilizan para tratar pieles que han tenido quemaduras y cosas así. Entonces se volvió un ingrediente cosmético súper importante y súper caro también. Esta línea de Vanovaji no tiene ADN de salmón, sino de esturión, que según estuve leyendo, esta molécula que ellos extraen del esperma del esturión, del salmón en algunos casos y en este caso del esturión, tiene la capacidad de estimular la producción de elastina y de colágeno, acelerar la regeneración de los tejidos de la piel, también repara el daño de las capas más profundas de la piel, tiene la capacidad de hacer eso y además iluminar el tono de la piel y fortalecer la barrera. Esta crema también es una crema que ha recibido múltiples premios. Entonces, cuando los productos cosméticos nos ponen el RX, nos están diciendo que ese ingrediente o los ingredientes cosméticos aquí o ese producto está a la altura de una receta médica. Realmente este tipo de ingrediente, el mayor valor de él es cuando se inyecta en la piel. Hay tratamientos y clínicas estéticas que lo inyectan en la piel, pero la marca desarrolló una tecnología con la cual lograron que los ingredientes fueran mucho más pequeños y pudieran penetrar y lográramos los beneficios y se fuera sanando y restaurando la piel de las capas más profundas hacia afuera. Entonces, miren la textura. Aquí no hay olor ninguno.
aquí no hay olor ninguno. Y aquí estamos en presencia de una crema, me lo voy a poner en la otra mano, de una crema más ligera. ¿Ven? Diferente por completo a la que les acabo de mostrar, y es lo que me imaginé que iba a ser. Por eso me parecía que era excelente para estos meses de primavera, de verano, donde queremos cosas un poco más ligeras porque ya las temperaturas van aumentando. Se siente muy fresca, no tiene absolutamente ningún olor, y bueno, estoy muy ilusionada con esto. No es un producto económico. Yo lo compré cuando lanzaron la marca. Saben que Dulce, cuando lanza productos o una línea nueva, les hace un descuento enorme y luego lo pone al precio normal. Pero ahora, en estos días, por Día de las Madres o lo que sea, siempre bajan los productos. Ténganlo en cuenta. Y si algo les interesa, lo miran cuando sea una fecha en la cual la tienda haga descuento para que puedan acceder a ellos. Yo me imagino que es una crema muy buena, un producto muy bueno, y ya les estaré contando. Miren qué luminosa queda la piel. Wow, no lo he frotado. Y la absorción magnífica y la piel queda luminosa, no grasa. Ahí no hay grasa ninguna ni sensación grasosa, pero queda luminosa. Ay, qué bonito, me gusta. Ok, vamos a seguir. Tenía que haberme probado primero el suero. Vamos a ver el suero. Aquí está la caja. Oh, ay, mira. Parece como... Da la impresión de que es un gel. Vamos a ver. Ahora lo voy a poner encima de la crema, pero por lo menos para que vean la textura. Sí, un gel. ¡Oh! Súper fresco y ligero, súper ligero. Ay, tenía que haberlo puesto antes de la crema para ver la absorción. Pero ven que es agua. Ay, qué rico. Bien ligerito. No me equivoqué con esto. De que es buena elección, buen producto anti-envejecimiento, pero para los meses en que necesitamos que los productos sean ligeros, hagan su trabajo en nuestra piel y la mantengan bonita, pero que no nos carguen tanto. Y sí, estos productos son así. Entonces, supuestamente en pocas semanas podemos ver los beneficios o el cambio en la piel. Ya les diré. Esta es la crema de ojo. Lo mismo, con ingredientes anti-envejecimiento, pero el ingrediente estrella es el ADN de esturión. Y que me gustó también de esta línea, a pesar de que es una línea, son productos que normalmente no muestro aquí en el canal, productos con unos precios un poquito más elevados, porque estoy tratando de encontrar y estoy haciendo experimentos también para mostrarles a ustedes productos que puedan usar aquellos que no usan retinol, aquellos que no pueden usar retinol, que no pueden usar vitamina C. Encontrar ingredientes y formulaciones que les permitan a ustedes, o que tampoco pueden usar ácidos, que les permitan a ustedes tener su piel bonita, restaurada, renovada, sin la necesidad de ese tipo de ingredientes que son demasiado duros, demasiado fuertes para ustedes. Entonces experimenté con muchos productos de Ginseng el año pasado, que se los voy a ir mostrando poco a poco este año, Dios mediante. Y ahora quiero experimentar con esta línea de ADN de esturión, a ver si igual puede ayudarles a su piel. Y lo pueden usar y prescindir de los otros productos. Entonces son productos que son mucho más caros, pero cuando sumamos todos los productos que ustedes no van a usar, más o menos se equipara por ahí el precio. Ok, esto es para sustituir la línea de Missha. Los siguientes también de la marca Vano Valle. Aquí está. Y son unos pads exfoliantes pero calmantes. Hacía rato que no les mostraba pads a ustedes, pads nuevos. Y Vano Valle tiene esta línea completa. Y ¿por qué me gustó esta? Porque me sirve para viaje. Porque lo puedes llevar en la cartera donde quiera que vayas. Los pads están separados. Dice que vencen en 2024. Y bueno, en el caso de los ingredientes dice que son calmantes, hidratantes. Y también de Vano Valle, un buen conocido, pero que ha sido reformulado,
es el protector solar. Saben que ya yo reseñé este producto aquí en el canal, que es uno de los protectores solares que más amo. Él fue reformulado, se dan cuenta que la imagen del producto no es la misma. Espero que no haya cambiado por dentro, por favor. Por dentro no quiero decir el tubito, sino que la formulación no haya cambiado, porque yo amo ese protector solar. Si cambió y ya no existe, va a ser muy triste. No sé si se acuerdan de este producto. Ay, se lo está dando al revés. Fresco, súper hidratante, que cuando se los mostré aquí, se los reseñé, les dije que increíblemente, aunque es el producto último que se pone en la rutina de cuidado de la piel, cuando uno aplicaba este protector solar, la piel se calmaba. Si tenía alguna irritación, que yo tengo piel sensible y casi siempre tengo alguna irritación, cuando colocaba el protector solar se calmaba. Que es un producto súper ligero, sumamente ligero. Entonces es apropiado para estos meses de calor. Y el siguiente es este, también protector solar de la marca Ron Lab. Y estaba leyendo aquí que dice que es un protector solar hidratante que está hecho con zumo de abedul. Toda la línea esta que tiene este dibujo así es de zumo de abedul, y tiene también ácido hialurónico para ayudar con la hidratación de la piel. Este, por supuesto, es el producto ya renovado. Podemos estar seguros de que tiene ese protector solar. Igual se supone que sea, después les hablo cuando lo pruebe, bien ligero, pero también muy hidratante. Eso que ayude a refrescar nuestra piel y que no solo la proteja, sino que la enfríe y la refresque durante los meses de calor. Y por último, el otro protector solar es este de la marca Beauty of Joseon, que es un protector solar de arroz, que contiene arroz y probióticos. Es un protector solar para ayudarnos. Saben que el arroz nos exfolia, nos ilumina y vitaliza la piel. Entonces es un protector solar que también se dice que es ligero, muy refrescante, pero que ayuda a mantener la piel fresca, hidratada y por supuesto protegida con SPF de 50 y PA 4+. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado como siempre. Si es así, demuéstrenmelo regalándome un like. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal. Aquí abajo apretando el botoncito rojo si todavía no se han suscrito. Y también aprieten la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Y ahora sí, me despido como siempre deseándoles que conserven el glow, que se mantengan hidratados, que se cuiden mucho por favor. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Hasta el próximo video.